De hoy es terminar ya el tema de alimentadores en 220-127. Nada más que faltaron algunos conceptos de dejarlos bien en clase. Y es lo que yo quiero aprovechar el día de ahora para mostrárselos. Eh, la presentación en PowerPoint que voy a hacer ahorita ya la conocen. De hecho, ya la hemos platicado, ya la he explicado, pero ahorita vamos a profundizar un poquito más en ella. Entonces, por favor, vamos a darle seguimiento a la pantalla. Ok, vean ustedes esta figura. Aquí tenemos nosotros, vamos a calcular la caída de tensión de un alimentador de 4 ceros, pobre, en tubería Conde de acero, que tiene 70 metros. El diagrama, el diagrama equivalente, recuerden ustedes que el neutro, si bien existe impedancia de neutro, se considera que la corriente está balanceada. Entonces, al estar la corriente balanceada, que es el principio para este tipo de cálculo, la corriente es cero, la caída es cero, y lo que se hace es omitir la impedancia para marcar un circuito cerrado. Aquí sería un circuito cerrado, ¿verdad? Eh, el cual, pues, vamos a ver, déjenme ver si puedo dibujar aquí. Ok, creo que sí me permite dibujar. Ok, entonces sería un circuito cerrado de corriente, ¿no? Donde tenemos la fuente, que le llamamos voltaje de envío. Este es el voltaje de envío, y este es el voltaje que está en la carga. Esto sí es posible medirlo. La caída de tensión no es posible medirla, porque tendríamos que poner un voltmetro al principio, una punta y la otra punta al final, lo cual es completamente impráctico, ¿no? Pero hacer esto sí es viable, que si le vamos a llamar tanto por ciento de regulación o regulación de tensión. Imagínense ustedes una línea de 85,000 volts o de 115,000 volts, o sea, alta tensión, que tiene 50 kilómetros, pues no pueden ustedes medir la caída de tensión, ¿verdad? O sea, tendría que medir al principio en una subestación de envío y al final en otra subestación receptora, ¿no? Sería una cosa absurda. Pero entonces, en este caso, sí podemos medir lo que sería, cuál sería el voltaje de envío necesario para tener en la carga el voltaje receptor. Aquí estaría el voltaje receptor y aquí estaría el voltaje de envío, ¿no? Entonces aquí estaría la corriente de línea, aquí estaría la resistencia de la línea, la resistencia L, perdón, es L. Y aquí estaría la reactancia de la propia línea. Es la línea de baja tensión, es un conductor 4 ceros, repito, de cobre, que está dentro de un tubo conduit de acero. Entonces, esta corriente pues sería la corriente de línea, que fue la que en el ejemplo que ustedes tienen, este PowerPoint no tiene, ¿verdad? Pues fue la corriente que se usó para calcular la caída de tensión. Bueno, tomen nota de este diagrama. Es el diagrama clásico, es el que se usa para cálculo de regulación de tensión en baja tensión y en media e incluso en alta tensión también se usa este esquema. Es bastante utilizado, pero parte de la premisa que la corriente de neutro es cero y como no podemos poner una corriente de neutro cuando tenemos las tres fases y se juntan ahí, lo que se hace es que se omite la impedancia, pues es un truco, ¿no? Entonces, para que sea un circuito cerrado, como les digo. Bueno, nos vamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos el diagrama vectorial. Vean ustedes, ¿no? Aquí está el voltaje receptor, ese que se toma como referencia. Voltaje receptor está acá, ¿verdad? Al final, donde está la carga. Nosotros mediríamos en el tablero de baja tensión, el tablero de alumbrado, mediríamos el voltaje receptor.
Aquí está, y es el que se toma de referencia, o sea, es el que tiene un ángulo cero, ¿no? Y sería 127 volts, estamos hablando de 220, un sistema de 220, 127 volts. Y luego viene la corriente, esta es la corriente de línea, esta es la corriente de línea, que está, digamos, en este caso, que toma como referencia siempre el factor de potencia de 0.9 negativo, o sea que es una carga inductiva. ¿Por qué el punto 9? Porque es el punto en donde Comisión Federal penaliza, si ustedes se bajan del punto 9, los va a penalizar a ese usuario. Si ustedes están arriba del punto 9, pues lo que va a pasar es que lo va a bonificar, ¿no? Muy poco, bonifica una quinta parte, penaliza una tercera parte del costo de la factura, es muy alta la penalización, ¿no? Entonces, por eso todo el mundo trata de estar en el punto 9 para que no tenga problemas. Por eso, cuando se calcula algo, siempre se calcula tomando como referencia el punto 9, aunque no quiere decir eso que sea real, ¿verdad? Puede andar arriba, puede andar abajo, pero como referencia es punto 9. O sea, el ángulo es menos 25.84 grados, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí está el voltaje BR, el producto de R por IL, aquí está I, ¿verdad? El producto de R por IL está alineada con el mismo ángulo, es la carga, es la componente resistiva de la impedancia, y 90 grados adelante, aquí está 90 grados adelante, está el valor de la reactancia inductiva, en este caso XL por IL, ¿no? Es este vector que está aquí, y juntos, este vector que se forma aquí, pues va a ser el vector correspondiente a E, la caída, o sea, el producto de ILZL, ¿no? Aquí vemos la ecuación, voltaje de envío igual a voltaje receptor más la caída E, esta es la caída E, igual a voltaje receptor por IL multiplicado por RL más JXL, o sea, IL por ZL, desde luego testado todo, ¿no? Entonces, al final, la unión entre el origen y donde está terminando ZL sería el voltaje de envío. Este es el voltaje de envío. Entonces, se tiene que los conductores son calibre 4 ceros, decíamos, longitud 70 metros, factor de potencia 0.9 y la corriente del circuito es de 314 cis de menos 2584. Este caso ya lo tienen ustedes, este caso ya lo han visto, lo tienen las notas que les envié. Para conocer la impedancia del conductor calibre 4 ceros en el circuito de 20 amperes, se usa la tabla 9, ¿verdad? Si ya la conocemos también, que es resistencia y reactancia en corriente alterna para los cables hasta 600 volts, ¿no? RL igual a 0.207 ohms por 1000 metros por 70 metros me da 0.0145, XL 0.167 ohms por 1000 metros por 70 metros 0.0117. ZL, pues es 0.01863, cis de 38.9 grados. Asumiendo que el circuito está balanceado, esa es la clave, ¿no? Entonces tiene que voltaje de envío es igual a voltaje receptor por ILZL, 127 cis de 0, más 157. Acuérdense que este se dividió, la corriente se dividió, ¿no? Según recuerdo, en dos conductores por fase. Entonces son 157 cis de menos 2584 amperes que multiplica la impedancia, la ZL que en valor polar pues es esta, ¿no? Entonces me da 129.85 cis de 0.29 grados. Lo cual quiere decir, ¿verdad?, que voltaje de envío, pues obviamente que tiene que ser mayor en valor absoluto, ¿verdad?, que el voltaje receptor, ¿no? Entonces, el tanto por ciento de regulación es la diferencia que hay entre el voltaje de envío menos el voltaje receptor, entre el voltaje receptor y por 100. Entonces, es igual a 129.85 menos 127 entre 127 por 100. Me da 2.24% de regulación, ¿verdad? Y por otro lado, si calculamos eso solita, me da 2.92, ¿cómo se llama? 2.92
volts, lo cual comparado con 127 volts me da 2.2%. Es muy parecidas, ¿no? Pero una cosa es la caída de tensión, insisto. La caída de tensión es en el diagrama, pues viene siendo esta, ¿verdad? Que está aquí. O sea, la caída de tensión, pues viene siendo esto que tenemos aquí nosotros, ¿verdad? Aquí, C. Pero les digo, no se puede medir. Esta no se puede medir. Es un requisito normativo, pero no se puede medir. Y lo que se puede medir es el voltaje en el principio. Imagínense en la subestación de Zacatenco, la subestación del edificio 2, que está en la planta baja, mediríamos en el tablero la línea, cualquiera de las tres líneas, la fase A contra neutro, sería el voltaje BAN. Y aquí en el tablero mediríamos la misma fase, la fase B contra N, contra el neutro. En este caso sería BAN', ¿verdad? Esto lo podemos llamar BAN, también BAN. Es el voltaje abajo, ¿verdad? Es el voltaje en la subestación, en el transformador, vamos. Y este sería el voltaje en el tablero de alumbrado que está en el tercer piso. Le vamos a llamar BAN'. BAN', mejor le ponemos la prima así más claro, ¿no? Entonces, si hay una diferencia. Arriba, aquí abajo, si arriba medimos 127, abajo tenemos que medir 129, ¿no? Se parecen mucho los dos conceptos, pero son diferentes. Son diferentes. Ahora, este método es el método exacto, es el método vectorial, vamos, ¿no? O en este caso que utiliza variable compleja. Pero el método estándar en los despachos de ingeniería es el que ustedes van a usar, porque ahora que veamos alimentadores pesados de 480 o que podamos ver alimentadores también de media tensión, 23.000 volts, 13.200 o 34.500, vamos a usar esta ecuación. Se usa, es muy universal, de mucho uso, en donde la caída de tensión E viene siendo igual a IL, RL coseno de teta más XL seno de teta, donde teta igual a 2584. Para el mismo caso, si tenemos nosotros, para el mismo caso, si tenemos nosotros, si tenemos nosotros la corriente de 157 y multiplicado por el valor de RL y por 0.9 más el valor de XL por 0.4358, me da 2.84 volts, muy parecido a los anteriores. Y el por ciento me da 2.2%. Entonces, ustedes jóvenes, en los cálculos que de aquí en lo sucesivo van a usar, van a utilizar esta ecuación la que van a utilizar, ¿no? E igual a IL, RL coseno de teta más XL seno de teta. ¿De dónde nació? Bueno, nace de este diagrama vectorial con una aproximación. Se usó una aproximación de esto para no caer en vectores y gente que no maneja vectores, que no maneja variable compleja, que no maneja cálculo vectorial, digamos, puede utilizar esta ecuación que nada más requiere trigonometría, álgebra y aritmética, ¿no? Muy sencilla. Bueno, entonces vamos a ver ahora el caso cuando no está balanceado. ¿Qué sucede cuando no está balanceado? Debido a que tenemos cargas monofásicas jóvenes, es muy aleatorio, ¿verdad? Que trabajen todas al mismo tiempo, trabajan en forma aleatoria. ¿Qué pasa? Si tomamos de ejemplo el piso donde estamos tomando clases, un salón está apagado, otro está prendido, en uno hay gente que tiene conectada cosas, en otro no hay nadie, en otro un profesor está usando un proyector, ¿verdad? Que puede consumir 1000 watts y así por el estilo. Va a estar completamente balanceado. La probabilidad de que esté balanceado es como el 1%, yo creo, es muy baja. Entonces, normalmente hay desbalanceo. ¿Cuáles son las consecuencias del desbalanceo? Lo vamos a ver enseguida. Miren. Primero quiero recordarles cómo está construido un tablero de alumbrado. Alguna vez les mostré estas fotos.
A ver, ahí está. Aquí vemos un tablero de alumbrado, el de la izquierda, pero sobre todo el de la derecha está más completo. Entonces, observen ustedes, déjenme ver. Bueno, no se alcanza a ver, pero vean ustedes estos puentes de cobre. Aquí están las tres barras, ¿se fijan? Fase A, fase B, fase C. Y aquí están enchufados los interruptores termomagnéticos, monopolares. Acuérdense que son circuitos monofásicos. Entonces vean ustedes esta barra que está aquí. Quiere decir esta barra que está aquí, está puenteando este interruptor que está aquí de este lado con la fase A, de manera tal que el interruptor que está enfrente y este están en la misma fase. Vean ustedes este puente que está aquí en medio. Significa que ustedes están puenteando este circuito, este interruptor que está aquí con el de enfrente, están en la fase B. Vean ustedes la tercera fase, la fase C, este interruptor que está acá está enfrente del otro y están los dos en la fase C. Esto es muy importante cuando se hace el cuadro de cargas. Yo no puedo meter los circuitos como nos dé la gana, sino que tengo que tener un ordenamiento, ¿verdad? Aquí estaría, por ejemplo, lo que podríamos llamar el circuito 1, circuito 2 enfrente, circuito 3 aquí, circuito 4 enfrente, circuito 5, circuito 6, circuito 7, circuito 8, circuito 9, circuito 10, ¿no? Esa sería la lógica. Entonces, el cuadro de cargas lo tenemos que construir así para analizar qué sucede cuando tenemos nosotros un desbalanceo. Voy a ver un Excel, este Excel se lo voy a mandar, ¿eh? De todas maneras, para que lo tengan. Y aquí vamos a analizar qué es lo que sucede. Nada más déjenme pegar acá. Ahí está. Estamos como referencia el piso. Este lo hice el año pasado, junto con los alumnos que estaban tomando esta materia en el segundo piso. Ahora nos mandaron al tercero, pero en el segundo piso, por lo tanto, el tablero le llamamos UPZ2, 2A, ¿no? Y aquí tenemos en la izquierda lo que llamamos número de circuito, 1, 2, 3, hasta 18. Es un tablero de 18 polos. Los tableros de 100 amperes son de 18 y de 30 polos. Los tableros de 225 amperes son de 30, 42 y 72 polos. Entonces, en este caso, cuando decimos tableros de 100 amperes, las barras son para conducir 100 amperes y el interruptor termomagnético que ofrece el fabricante será de 100 amperes, ¿no? Pero el tablero necesario, el que se está indicando aquí para hipotéticamente, ¿verdad? Porque no está exactamente así, pero ahorita es para efectos didácticos. El tablero que estaría junto al cuarto de baño, en el medio piso donde estamos, sería un tablero de 18 polos. Entonces vean ustedes, el circuito 1 y el circuito 2 están en la fase A. Aquí está la fase A. ¿Qué tiene el circuito 1 y el 2? Pues el circuito 1 toma dos salones, los salones 1 y 2, o sea, 18 luminarios de 70 watts. El circuito 2 toma 18 luminarios, ¿verdad? De los salones 3 y 4. El circuito 3 toma 18 luminarios de los salones 5 y 6. El circuito 4 toma 18 luminarios de los salones 7 y 8. Suponiendo, ¿verdad? Que hubiera puros salones en el piso, o sea, suponiendo que hay 16 salones. Entonces aquí tenemos, arriba se le pone luminario, bueno, son 70 watts, toda la tabla está en watts, y contactos se estiman en 162 watts, ¿no? O sea, 180 por punto 9, ¿no? Entonces, el circuito 1 y el circuito 2 pues estarán en la fase A, el circuito 3 y 4, el 5, perdón, el circuito 1 y 2, el 3 y 4 estarán en la fase A. El circuito 5, 6, correspondiente pues al alumbrado 5 y 6, el 3 y el 4, circuito 3, circuito 4, alumbrado en salones 5 y 6, 7 y 8, estarán en la B. Y ya
los contactos, acuérdense ustedes que resultaba un circuito por cada salón, porque es muy grande la carga de contactos, ¿verdad? Que aunque no se usa, la carga instalada o la posibilidad de tener carga, pues se salta, ¿verdad? Si se conectaran todos, ¿no? Aún con 180 voltamperes, que es lo que se considera aquí. Entonces, los contactos del salón 1 y el salón 2 estarían en la fase C, y así nos vamos, ¿no? Vean ustedes, fase A, fase B, fase C, y luego tendríamos acuérdense que tenemos un pasillo enfrente que tiene 12 lámparas y 12 lámparas, o sea, tendríamos en la fase A otra vez 840 watts por cada un cuarto de pasillo. Y el baño, le estamos metiendo 8 luminarios y 4 contactos, ¿no? El baño, los juntamos todos y nos da 1208. Todo está en Excel. Si ustedes pueden ver aquí, déjenme ver, todo está en Excel. Bueno, el tema está en que sumamos la fase A, ¿verdad? Sumamos la fase A y nos da un total de 8088. Subamos la B, me da 7616. Sumamos la C, me da 7776. Están desbalanceadas. Y eso en el papel, operativamente, y peor tantito, puede estar más desbalanceado todavía, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que si sumamos todos estos tres, la carga total, déjenme ver dónde está la carga total. La carga total sería, bueno, la suma de los tres, sería la suma de los tres. Sí, 23.480 sería la carga total instalada, ¿verdad? Sin tomar en cuenta, sin tomar en cuenta lo que es carga de luminario, multiplicarlo por 1.25 más lo que es carga de contactos. No, aquí es la carga instalada y la corriente real que pudiera existir, ¿verdad? La corriente real sería 68 amperes en este caso, ¿verdad? Sacamos un promedio de la carga total y el promedio es 7.826, ¿no? Entonces, el tanto por ciento de desbalance son los watts mayores menos los watts menores entre los watts promedio. Y aquí nos encontramos, ¿verdad? Que es 8.088 menos 7.616 y entre los watts promedio. Me da el 6% de desbalance. Eso fue un chiripazo, ¿no? Porque pues en realidad es muy difícil muchas veces balancear así en el primer intento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si esta carga que está aquí en este circuito, por ejemplo, vamos a llevar, sí, esta carga que está aquí, cualquiera de ellas, cualquiera de ellas, sí, creo que empezando la clase, por lo menos unos 20 minutos, ya no voy a admitir a nadie porque me distrae de veras, compañeros. Bueno, entonces estábamos con que el por ciento de desbalance es el 6%, 6.6%, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, vamos a pensar que nosotros que hicimos o conectamos carga en diferentes circuitos, vamos a pensar, por ejemplo, esta carga de contactos que está aquí. Este circuito no me gusta meterlo en la fase C, lo voy a meter en un circuito de la fase A. Aquí lo voy a meter, lo quito de aquí, ¿verdad? Y lo mando aquí a la fase A. Lo mando a la fase A. Poquito más adelante, desde luego, ¿no? Por aquí lo voy a mandar a la fase A. Aquí más bien lo voy a mandar a la fase A. Entonces, el desbalanceo pues se vuelve
terrible, 55% de desbalanceo, ¿se fija? Pero ¿qué consecuencia tiene eso? ¿No? Nosotros vimos que para determinar el desbalance correcto habría tres criterios. Uno, pues no más del 5%, del 15%, alguien dice eso. Otros dicen analizar el desbalance de tensión y observar efectos en el caso en que haya motores. Y tres, cumplir la exigencia de código de red para instalaciones de media tensión. Es aproximadamente, el código de red establece 6%, que es un nuevo requisito que le pide a las instalaciones de media tensión para arriba, 6%, ¿no? Entonces aquí en el papel ya estamos muy desbalanceados, pero el código de red cuando dice 6% es medido, ¿eh? Y medido durante un periodo de una semana, y se saca el promedio de las fases a lo largo de la semana. Puede haber ahí miles de datos, ¿eh? En cada fase se tienen que promediar, y al final de cuentas se saca cuáles fueron los watts promedios o los amperes promedios que hay. El balance es de corriente, ¿no? Y entonces, ahí en este caso, pues ya se dice, pues se compara contra el promedio de todas las tres fases y se dice, es menor al 6% o llega al 6%, está bien. Pero eso operativamente hablando. El lío, jóvenes, son las cargas monofásicas. Pero aquí en el papel, fíjese lo que causé. Nada más moví unos contactos de un salón y en lugar de tenerlos en una fase, los metí en otra y entonces ya se complicó mucho. Ya no tengo el 6%, ahora tengo el 55%. Bueno, el cálculo estándar, el cálculo estándar de alimentadores, el cálculo estándar de alimentadores, como lo acabamos de ver en los despachos de ingeniería, dice que los kilowatts del alimentador es 1.25 continuos más los kilowatts continuos, los watts del alimentador pues los toma como están, como un total, ¿verdad? 25.3. Y total que el alimentador aquí que resulta, ¿verdad? Pues sería un alimentador de un cero. Con un cero es más que suficiente. Termomagnético de 3 por 80 sería suficiente, ¿no? Pero la caída de tensión, también lo que acabo de decirles a ustedes, los despachos utilizan la fórmula E igual a IRL coseno de phi más XL seno de phi. Entonces, en este caso, eh, resultó 1.4, ¿verdad? Ya saben ustedes cómo encontramos XL, cómo encontramos RL, y ya nos dio 1.4, o sea, me da 1.1576. Es el cálculo estándar. Pero miren, con un desbalanceo tan horrible, las corrientes van a ser muy diferentes, miren. Esto es automático, ¿eh? Vean ustedes, aquí me da que la fase A tiene 87 amperes, la B 49, la C 68. Vamos a regresar al caso anterior, ¿no? Vamos a regresar esto que poníamos aquí y lo voy a mandar otra vez a donde estaba, ¿no? Aquí. Ahí lo mando otra vez. Regreso al 6% de desbalanceo. Y bueno, miren, las corrientes no están tan feas. 70, 66, 68, ¿no? Y la corriente de neutro, 3%. Esto me ayudaron los compañeros metiendo valores, ¿cómo se llama? Eh, valores complejos en Excel, ¿no? Ustedes lo pueden hacer también, pero pues les voy a enviar esta tabla que les puede servir en su vida profesional. Bueno, me regreso a la condición fea. Voy a mandar esta carga a la fase A otra vez, arbitrariamente lo pongo ahí, otra vez el 55% de desbalanceo, y salen las corrientes horribles, 87, 49 y 68, y vean la corriente del neutro, 33 amperes, ¿verdad? Entonces ahí tengo yo pues una condición un poquito fea. Bueno, entonces calculamos la caída de tensión de acuerdo a este esquema. Miren, aquí está el esquema interesante. Este es el esquema clave. Yo tengo las fuentes BAN, tengo la caída de tensión en la fase A, que es el producto de IAN, tal como está, multiplicado por ZL, y tengo el valor el valor de la tensión en la carga, es BAN'. Obviamente, si BAN, por ejemplo, es 127, aquí voy a tener, no sé,
Donde tengo la mayor caída, quizás tengo 124 volts, ¿no? Este modelo lo permite hacer. Y aparte tengo aquí la corriente de neutro, tengo la caída del neutro N, tengo la caída de la fase B, la caída de la fase C, ¿no? Los tres voltajes van a ser diferentes. Entonces yo tengo aquí EA, es igual a IN por ZL y me da 1.88, es la caída en la fase A, ¿verdad? EB me da menos 0.55, bueno, me da, aquí están los valores complejos, ¿no? 1.06 y CIS de menos 121. Y en la fase C 1.4. Vean ustedes que la mayor caída pues está en A y la menor caída en B, porque no tengo no, perdón, es en C, ¿verdad? En este caso, ¿no? Bueno, entonces nos vamos ahora al modelo de voltajes, BAN 127, BBN 127-240, y aquí tengo que el voltaje BAN' es la diferencia que hay entre BAN menos CA menos CN. Me da 124, aquí me da 126, ¿verdad? La fase B, porque no está tan fea, y la fase C me da 125, ¿no? Entonces, el tanto por ciento de desbalance que tenemos ahí sería déjenme ver, aquí está, voltaje mayor, menor, me da 0.76%, o sea, menor que el 3%, ¿no? Lo que se debe de cuidar es que el desbalance entre las fases, ¿verdad? No sea mayor que el 3%, porque si es mayor que el 3%, afectará a los motores trifásicos, dado que se producirán corrientes de secuencia negativa que pueden dañar los devanados del motor. De preferencia, no conectar motores trifásicos en tableros con cargas monofásicas. O sea, si nosotros tenemos tableros trifásicos, motores trifásicos, perdón, y tenemos un tablero de alumbrado donde nos conectamos y sabemos que hay un fuerte desbalance ahí, no nos conviene porque va a haber corrientes de secuencia negativa en el estator del motor, lo cual quiere decir que esas corrientes de secuencia negativa van a calentar a los devanados del motor, del estator, sin que sea potencia activa, sin que sea potencia transmitida a la flecha del motor. Entonces es una corriente ociosa, es una corriente perniciosa, vamos, ¿no? Y causado por el desbalanceo de voltaje. Voy a regresar al caso anterior, a como estábamos cuando, pues, como le decía yo, de puro chiripazo, ahí está, ¿no? Entonces otra vez regreso al 6% y pues ya las corrientes están muy parecidas, ya no tengo problemas, las caídas de tensión son muy parecidas, ¿se fijan? Y en este caso, yo tengo que los voltajes son muy parecidos también en la carga, ¿no? Porque el desbalanceo es muy pequeño, ¿no? Y así por el estilo, jóvenes, ¿no? Este es un modelo donde incluso yo puedo eliminar, por decir una cosa, voy a eliminar este, por ejemplo, no, voy a eliminar este que está aquí, no es chiquito, lo mando a cero, ¿verdad? Y me da un porcentaje horrible de desbalance, ¿verdad? Eliminé una fase. Y obviamente que esto pues se va a reflejar en que aquí la corriente es cero, aquí es 70 y aquí es 68. Aquí me va a dar un voltaje de 124 volts, aquí me va a dar 128 y aquí me va a dar 124, ¿no? Y el tanto por ciento de desbalance ya casi está en el 3%, ¿se fijan? Es un modelillo este, ¿no? Ahí lo pueden ustedes revisar para efectos de que pues puedan jugar con él, ¿no? Bueno, pues esto sería la clase de hoy, jóvenes, ¿no? Esta sería la clase de hoy. Les envío este formato, les envío esta presentación para que la tengan ustedes, la analicen y todo, jueguen con ella. Si pueden encontrar algún defecto, háganlo para que vayamos mejorando, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? De momento no, profesor. No, profe, No, ninguno. no, No, profesor. profe. Bueno, pues quiere decir que si no hay preguntas o no entendieron nada o no expliqué bien, ¿verdad? O de plano, está muy enredado todo esto. Pero bueno,
Ya la presentación en PowerPoint ya la tienen, la presentación en Excel ahorita se la mando a Campos y nos vemos, pues ya era el próximo viernes, por eso era adelantar la clase, no adelantar la clase, sino dar la clase hoy y van al parejo de los demás grupos. Los demás grupos fue lo que vimos también en clase, lo que acabo de decir. Ya el martes, no, el miércoles próximo, también en Zoom, nos vamos a conectar a las 7 de la noche, porque tengo yo una junta a las 8:30. Nos conectamos a las 7 para ver ya motores, ¿no? Entonces, pues que tenga buen resto de semana. Ahora sí que la van a tener a todo dar, dos días de asueto, ¿verdad? Y nos vemos el viernes, ¿qué será? El viernes 12, ¿no? Nos vemos el viernes 12, jóvenes. Que pasen buena noche. Ah, y nos vemos el miércoles, sería el miércoles 10, ¿verdad? Ah, también creo que es feriado, no es feriado este campus. Sí, sí es feriado, pero Sí, es pues feriado. si no hay bronca, pues yo... Pues usted pregúntele al grupo si quieren que nos reunamos, ¿verdad? No va a decir que están celebrando a su mamá. Si la celebran, pues ya ni hablar, ¿no? Pero si no, pues para no atrasarnos, ¿no? Que los demás grupos sí van a tener clase y ustedes no. Siempre me preocupa mucho este grupo. Bueno, que descansen y después me contesta eso que le estoy preguntando, Campos, si tenemos o no clases el próximo miércoles, ¿no? Sí, profesor. Sale, buenas noches, jóvenes. Que estén muy bien todos. Gracias, igualmente.